Durante los siglos XVII y XVIII, la mayor parte de los países europeos habían estado sometidos bajo un sistema sociopolítico, el Antiguo Régimen. Algunas de las características del Antiguo Régimen fueron, por ejemplo, la monarquía absoluta, la intervención en la economía y la sociedad estamental. En el siglo XVIII se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, un movimiento que pretendía iluminar al ser humano con el conocimiento. Este movimiento fue llamado Ilustración y el siglo XVIII se dio a conocer como el siglo de las luces. El pensamiento ilustrado se basaba en dos pilares: la razón como instrumento que dirige todo conocimiento y el espíritu crítico que se desarrolla mediante el ejercicio de la razón. Este movimiento constituyó un frente de oposición a las instituciones del antiguo régimen. En este sentido, los ilustrados adoptaron una postura revolucionaria. Por otra parte, se presentó como una revolución cultural que pretendía el progreso económico y la modernización de las ciencias y las artes. Los pensadores ilustrados fueron llamados filósofos por sus contemporáneos. Sus ideas se basaron en las de otros pensadores de siglos anteriores, como Descartes o Locke. En esta época destacaron los siguientes ilustrados franceses: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot y d'Alembert. La monarquía absoluta durante el siglo XVII había sido el sistema más común en Europa. Sin embargo, habían surgido nuevos sistemas políticos basados en el liberalismo. Según el liberalismo, los monarcas no adquirían su trono por sucesión divina, sino que era el pueblo el que tenía la soberanía, es decir, la autoridad para gobernar, y relegaba el poder al monarca. Todo esto sentó las bases de la monarquía parlamentaria, que fue por primera vez adoptada en Gran Bretaña, y también se formaron otros tipos de modelos parlamentarios en las Provincias Unidas de los Países Bajos. Este fue el caso de la República Parlamentaria. Tras un periodo revolucionario durante el siglo XVII, los ingleses lograron que su monarca aceptara y firmara una declaración de derechos por la cual el Parlamento ganaba varios poderes. Esta monarquía parlamentaria inspiró a los revolucionarios franceses del siglo XVIII. Esta monarquía también, por supuesto, inspiró a los ilustrados franceses. La declaración de derechos se llamó el Bill of Rights, la cual convocaba elecciones libres, otorgaba al Parlamento mayor control sobre el monarca y a su vez tenían más poder legislativo. En los Países Bajos, tras su independencia de la monarquía hispánica, se había dividido el poder entre una asamblea parlamentaria y una jefatura de Estado. Los monarcas absolutistas impulsaron la modernización de sus países y el progreso cultural de estos. A estos monarcas se los denominaba déspotas ilustrados, y fueron el ejemplo de Carlos III en España, de Federico II de Prusia y de Catalina II de Rusia. Estos monarcas impulsaron la educación mediante la fundación de nuevas academias y escuelas, y también realizaron importantes obras públicas, como por ejemplo puede ser la Puerta de Alcalá de Madrid. Además, impulsaron la agricultura, la industria, como ya hemos dicho, la economía y el comercio. El liberalismo desde el siglo XVIII abarca dos campos del pensamiento: las teorías económicas y las teorías políticas. Los pensadores de la Ilustración no estaban conformes, aún así, con los avances del despotismo ilustrado. Los pensadores ilustrados pensaban que se debería hacer una división de poderes según tal como lo decía Montesquieu, y que además se deberían
establecer los estados deberían contar con leyes basadas en principios políticos liberales. La sociedad estaba compuesta por la sociedad estamental típica de la Edad Media. Sin embargo, esto en la realidad no era así, en la realidad práctica, por supuesto. La burguesía era un nuevo estado que se había formado y que ahora estaba cogiendo cada vez más poder, ya que era el estado en el que más se contenía toda la riqueza. Sin embargo, como he dicho, era considerada parte del tercer estado, aunque cada vez estaba más distante de este. También se formaron nuevas teorías económicas como la fisiocracia y el liberalismo económico. La fisiocracia argumentaba que la riqueza provenía de la agricultura principalmente y que se necesitaba que se privatizase la propiedad de la tierra para que ésta prosperase. Su principal representante fue François Queyssaert. Paralelamente, el liberalismo económico, con su principal figura Adam Smith, sostenía que el mercado debía ser libre, los intercambios mercantiles deberían ser libres, solo regidos por la oferta de productos y la demanda de los consumidores. Los Borbones del siglo XVIII, en especialmente Carlos III, influidos por las ideas de la Ilustración, pusieron en marcha importantes medidas para el fomento económico del reino. Las ideas de la Ilustradas en España y en Francia, en la española, difundió ideas a través de la economía, la cultura y la educación. Y en la francesa tenía la vertiente revolucionaria y de oposición política, que de ella carecía la española. Y ahora os voy a hablar de algunos ilustrados españoles más influyentes, entre ellos el padre Feijoo, cuya obra Teatro Crítico Universal contribuyó de forma importante a la difusión del pensamiento ilustrado. Y luego Olavide, Campomanes y Jovellanos, que estos tres intentaron llevar a la práctica sus ideas para modernizar el país a través de la política. Luego, las instituciones. Por ejemplo, la RSAP, que significa Reales Sociedades de Amigos del País, fomentaba la agricultura, el comercio y la industria. Y las Reales Academias fomentaban el saber de la lengua, la historia, las bellas artes, etc. Y por último, las reformas económicas. Durante el siglo XVIII se destacan 4 reformas: el fomento de la industria, el desarrollo del comercio, las vías de comunicación y la modernización de la agricultura. En primer lugar, quiero remarcar que la sustitución del trono español de la dinastía de los Habsburgo por la dinastía de los Borbones, y con ello la llegada del nuevo rey Felipe V, pues supuso un factor determinante para que entraran las corrientes artísticas extranjeras y se produjera un cambio de gusto en las artes españolas. Y esto ocurrió en el siglo XVIII. Bueno, uno de los, por así decirlo, los mayores estímulos del neoclasicismo llegó por parte de la Real Academia de Bellas Artes, que impuso la recuperación de la estética clásica y la búsqueda del equilibrio. Bueno, ahora voy a hablar de la arquitectura y escultura. Pues esta llegó en el periodo de reinado de Carlos III, quien encargó grandes construcciones dedicadas a la ciencia, al ocio y a la ornamentación. Y por último voy a hablar de la pintura. En la pintura se recuperaron los temas mitológicos, también se recuperaron los retratos y también se recuperaron los temas históricos. Además de esto, también destacaron los temas costumbristas. Bueno, y ahora también hay que remarcar
que se centraba más en la importancia del dibujo que del color. Y también hay que hablar de los pintores, si hablamos de pintura, obviamente. En primer lugar está Anton Remmens, que fue llamado a la corte española por Carlos III y que trajo además un nuevo estilo. Y luego también otros que destacaron fueron José Madrazo y Francisco de Goya. Este último, la verdad, que ha sido un pintor bastante famoso de la historia española, y uno de sus cuadros también, que es el fusilamiento del 2 de mayo, es uno de los cuadros más famosos de la historia española.